Derrame hace referencia a una colección de líquido. Pleura hace referencia al espacio comprendido entre la pleura parietal y la pleura visceral. Empezamos. Derrame pleural hace referencia a la acumulación patológica de líquido en la cavidad pleural. ¿Dónde está esa cavidad pleural? Mirá, te muestro. Acordate que las pleuras envuelven al pulmón. La pleura parietal, como dice su nombre, está contra la pared torácica. Y la pleura visceral está en contacto con el pulmón. La pleura parietal, que está en contacto con la cavidad torácica, con las costillas. La pleura visceral está en contacto con el pulmón. Hagan de cuenta que estos son los alvéolos. El espacio contenido entre la pleura parietal y la pleura visceral, todo esto es lo que nosotros llamamos cavidad pleural o espacio pleural. Y ahora, ¿qué tiene de importante ese lugar? Normalmente tiene líquido. ¿Para qué me sirve ese líquido? Para lubricar. Pero mirá, un dato importante: esa cantidad de líquido que hay dentro del espacio pleural o cavidad pleural no es mucha. Está sumamente controlada esa cantidad entre lo que se produce y lo que se saca. Cuando se produce un desequilibrio entre eso que se produce y lo que se saca, entonces vamos a tener el problema. Mira, te hago más claro. El líquido que normalmente está se tiene que producir y se tiene que eliminar. ¿Dónde se va a producir? En la cavidad pleural, en el intersticio, también en el peritoneo, pero también ese líquido se tiene que eliminar. ¿Por dónde se va a eliminar? Por los vasos linfáticos. ¿Te acordás de ese espacio que te mostré? Bueno, ahí tenemos vasos sanguíneos que lo que hacen es pasan líquido desde el intravascular hacia el intersticio, es decir, hacia el espacio pleural, pero también vamos a tener vasos linfáticos que su función es sacar ese líquido para que no se sobreproduzca. Ahora va teniendo un poco más de sentido. ¿Qué pasa si hay un problema o en la producción o hay un problema en la falla a la hora de sacar ese líquido? Ahí es donde vamos a tener entonces el derrame pleural. Tenemos que saber que el líquido en el espacio pleural, en la cavidad pleural, está regulado por dos cosas. Una, por la presión, tanto hidrostática como la presión oncótica. Ahora, ¿qué es la presión hidrostática? Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes del vaso sanguíneo. ¿Y qué es la presión oncótica? Es la presión que ejercen las proteínas. ¿Qué pasa si yo pierdo proteínas del vaso sanguíneo? La presión oncótica baja. ¿Y qué va a suceder si pasa esto? El líquido va a empezar a salir del vaso sanguíneo. Y el otro elemento que se va a encargar de regular la producción y la eliminación del líquido en la cavidad pleural es la permeabilidad. Si el vaso sanguíneo aumenta su permeabilidad, significa que va a empezar a salir agua. Con ello van a salir proteínas, células. ¿Qué pasa si se pierde esta regulación? Vamos a tener una pérdida de equilibrio de la regulación y de esa manera vamos a tener derrame pleural. Te lo explico mejor. Dijimos que se puede dar por dos cosas. Uno, por un aumento de líquido. Hay un aumento en la cavidad pleural de líquido o una incapacidad para sacar ese líquido que está sobrando. ¿Qué es eso del desequilibrio de la presión hidrostática? Te lo explico un poquito mejor. En el capilar, ¿qué pasa si aumenta la presión hidrostática? Lo que va a suceder es que va a pasar líquido desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Y por otro lado, si disminuye la presión oncótica, la presión que ejercen las proteínas que atraen el agua hacia el vaso sanguíneo, si baja esa presión, lo que va a suceder es que va a salir líquido desde el vaso sanguíneo hacia el espacio pleural. ¿Cómo se llama eso? Se llama trasudado. En otras palabras, trasudado no es más que la salida de sangre desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial por un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. Esto es una opción para que tengamos un derrame pleural. Ahora, la otra posibilidad que tenemos es que haya una alteración en la permeabilidad capilar o una alteración en el drenaje linfático, un déficit para sacar ese líquido. ¿En qué momento se puede dar este proceso? En una inflamación. Vamos a tener que el vaso sanguíneo está lastimado y como consecuencia de eso lo que va a generar es un aumento de su permeabilidad para desencadenar todo el proceso inflamatorio. En este caso lo que va a suceder es un pasaje de líquido desde el vaso sanguíneo hacia el espacio pleural. Pero escuchá, no solamente pasa líquido como en este caso, también pasan proteínas, pasan células. ¿Y cómo lo llamamos a ese fenómeno? Lo llamamos exudado.
Tenemos dos grandes formas de derrame pleural. Uno es el trasudado y la otra es el exudado. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar entre trasudado y exudado. ¿Qué característica tiene el trasudado que lo diferencia del exudado? Se debe a un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. El pasaje de líquido se da de una manera pasiva. Y acá un dato importante es que tanto el vaso sanguíneo como el linfático no están inflamados, están normales. ¿De qué me habla esto? De que el problema es sistémico. ¿Y qué quiere decir eso? Que la causa que me está generando este derrame pleural está lejos. ¿Qué sucede en el exudado? El problema está en que hay un aumento de la permeabilidad capilar para que salga el líquido. ¿Cómo es el pasaje? Es activo. ¿Qué significa eso de activo? Significa que pasa tanto agua, así como acá, pero no solamente agua, sino que también pasan otras cosas como proteínas, células. Lo que tenemos que saber es que vamos a tener dañado el vaso linfático como el vaso sanguíneo. El problema en el exudado está cerca. ¿Dónde podemos tener un trasudado? Derrame pleural que me está generando un trasudado. En una insuficiencia cardíaca. El problema lo tiene el corazón. Lo que no puede hacer es cumplir su función, que es la de bombear la sangre a todo el cuerpo. Entonces se empieza a acumular y empieza a aumentar la presión hidrostática. Acordate que la presión hidrostática era la presión que ejerce la sangre. ¿En qué otro caso podemos también tener un trasudado? En un síndrome nefrótico. El problema acá es que no se aumentó la presión hidrostática, sino que cayó la presión oncótica. Y te acordás que la presión oncótica era la presión que ejercía las proteínas en el vaso sanguíneo. La sangre va a empezar a salir del vaso sanguíneo. Eso es lo que sucede en el síndrome nefrótico. Lo mismo pasa en insuficiencia hepática, en donde perdemos también proteínas. ¿En qué casos puedo tener un exudado? Por ejemplo, en una neumonía, donde el problema es que está inflamado, todo el parénquima pulmonar, el alveolo está condensado, está cargado de líquido, aumenta la permeabilidad capilar y empieza a pasar todo esto que dijimos acá.